Bueno, buenas noches a todos los que todavía no saludé. ¿Cómo están? Bien. Vamos a seguir compartiendo un poco la palabra en Apocalipsis. Que alguien así cortito y si se anima más o menos, ya estamos casi terminando el libro de Apocalipsis y pregunto a ver si quiere alguien decir ¿de qué va el libro de Apocalipsis? ¿De qué trata? ¿Qué está hablando? ¿Qué quiere el Señor hablarnos a través de este libro? Si alguien se anima, si alguien quiere, o si alguien no quiere. ¿Nadie? Bueno, no importa. ¿Qué se acuerdan? Esta pregunta es más fácil. ¿Qué se acuerdan de todo lo que venimos leyendo de Apocalipsis? Algo, una cosita chiquita. Marcos, Emi, te salvó Emi. Decime. No, primeramente lo que veíamos era que Juan había tenido una visión estando preso en Patmos, donde Dios le estaba mostrando un poco, primeramente, cómo era el cielo, lo que estaba haciendo en el cielo, después pasó por varias etapas. Hasta ahora estamos viendo un poco lo que era la condenación de las rameras y ahora estamos viendo la caída de Babilonia. ¿Qué sería Babilonia? Porque suena medio raro. La opresión. Bien. Bueno, sí, la caída, digamos, de todo lo que por ahí oprime al pueblo de Dios. Hoy nos toca, digamos, el capítulo 20, no vamos a leerlo todo, vamos a leer un fragmento. Si todos tienen Biblia, les invito a que la abran. Apocalipsis capítulo 20. Contextualizando un poco, digamos, mientras van buscando Apocalipsis capítulo 20, les comento que, digamos, que en el contexto, como decía Emi, ya es como el fin de los tiempos, ya se arma una batalla entre Satanás y la iglesia, y en este capítulo se va a relatar cómo un ángel ata con cadenas y echa al abismo a Satanás durante 1000 años, dice acá la Biblia. Y en ese contexto, en esos 1000 años en los cuales Satanás va a estar impedido de toda obra y de toda manipulación del mundo como nosotros conocemos, que o sea, el diablo actúa en el mundo hoy, lo vemos usualmente. Bueno, en esos 1000 años, según dice la Biblia, va a estar impedido de toda obra. Bien, y en el versículo 4 del capítulo 20 tenemos todos. ¿Alguien quiere leer en voz alta? Sí. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Bien. Vamos a tomar únicamente este versículo, que acá está describiendo a alguien, o a algunas personas, a algunos personajes. ¿Quiénes son esos personajes, según este versículo? Ayúdenme, así vamos rápido. ¿Cómo? Los que juzgan. Bien. Y luego dice, ¿a quiénes más? Los decapitados. ¿Todos saben qué es decapitados, por las dudas? Los que le quitaron la vida de alguna manera violenta. Acá, según esto, le arrebataron la cabeza. ¿Y por qué los mataron? Es la pregunta. A ver, fuerte todos juntos. ¿Por qué los mataron? ¿Y qué más? Y por la palabra de Dios. ¿Y quiénes más? O sea, ¿qué característica tenían estas personas? Según lo que dice el versículo, es fácil, ¿eh? No adoraron a la bestia. ¿Quién sería la bestia? ¿Satanás? Sí, está bien. No adoraron a la bestia. ¿Y qué otra característica? No recibieron la marca ni en sus frentes ni en sus manos. Bien. Fíjense que este versículo es medio fuerte y por ahí medio como si fuese muy a futuro para nosotros, o por ahí muy en pasado, si alguno lo quiere interpretar así.
Pero hoy en día, actualmente acá, ¿vemos gente decapitada por causa del testimonio? Acá. Sé que en otras partes del mundo y sabemos que sí, pero acá no. ¿Cómo? Sí, algunos parecen, pero no todos están decapitados. No lo vemos. Entonces, yo cuando leía estos versículos, realmente me daba una sensación de lejanía con estos personajes que aparecen acá. O sea, el Señor me mostró. O sea, vos estás pensando que no podés ser decapitado por causa del testimonio. Yo pensaba, ¿no? Está muy lejos de mi concepción, de lo que puedo llegar a pensar, el ser decapitado por causa del testimonio. Como que tiene que pasar algo muy heavy como para que sea así realmente. Por causa del testimonio y por causa de la palabra. Y esto de adorar a la bestia, bueno, yo digo, soy cristiano, no adoro a la bestia. A ver, todos somos cristianos acá, venimos a la iglesia, no adoramos a la bestia. Es como que en una pasada rápida, es como que sacamos conclusiones demasiado a la ligera, y por ahí estos versículos nos pueden confrontar bastante. Acordémonos de esto, que lo pone un cachito del versículo, de nuevo. Acordémonos de esto por un momento, y lo que vamos a estar leyendo en adelante va a tener que ver con esto. Decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Testimonio de Jesús y palabra de Dios. Ahí en Apocalipsis, vamos desde el capítulo 1, vamos a ir leyendo algunos versículos rápido para ir viendo de qué va esto del testimonio de Jesús. 1:9. ¿Todos tienen? Amén. Bien. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, marquen ahí tribulación, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. No dice acá, pero ¿qué se supone que estaba haciendo Juan en Patmos? Estaba preso. O sea, no estaba de vacaciones, estaba preso. Tribulación, persecución, preso. ¿Por qué estaba preso, según ese versículo? Palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Exactamente las mismas cosas por las cuales en el capítulo 20 íbamos a ver gente decapitada, o que había sido decapitada. Bien, saltemos rápido al capítulo 6. Versículos 9 al 11. Leo rápido. Entonces oí una gran voz desde el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, o sea, Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos, o sea, nosotros, los cristianos, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Bueno, y ponemos entre paréntesis, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Por qué lo vencieron? Por la palabra del testimonio. Otra vez, la palabra y el testimonio van muy unidos, y en todo Apocalipsis va a hablar de esto. Yo les preguntaba, ¿de qué va un poco Apocalipsis? Bueno, justamente trata de la revelación de las últimas cosas. Pero repite constantemente, ¿quién va a permanecer? El que permanezca en el testimonio y en la palabra. ¿Está bien? El testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Sigamos un poquito más adelante, en Apocalipsis 12. Y el versículo 17 lo leímos. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Quién quiere leer? 17, Mica. Contextualizo un poco este versículo para no irnos por las ramas, pero el dragón estaba persiguiendo a una mujer que representa a la iglesia.
esa mujer termina siendo guardada por Dios y el dragón, que representa a Satanás, en el furor, en su ira, empieza a perseguir, como dice acá, contra los restantes de su descendencia. 2 puntos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos, los que obedecen. ¿Quién dijo obedecen? Bien ahí, Sandra. Los que obedecen, esto está muy fuerte. Los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Otra vez lo mismo. Fíjense que si no nos podemos reflejar nosotros o identificar nosotros con la palabra y el testimonio, es como que ya no es opcional. Es eso o... Bueno, después vemos. Apocalipsis 13 ahora. Del 15 al 17. ¿Quién quiere leer? La de Rox, no te veía. Bien, esto nos remite directamente al primer versículo que empezamos leyendo, que fueron muertos por no adorar a la bestia ni tener su marca. Acá, al que se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, fíjense que se le concedió hacer guerra y vencerlos. No solamente eso, sino que se le concedió a Satanás, o sea, levantar una imagen, que acá la nombra como la bestia, que tuviese poder y que aún matara a los que no lo adoran. Fíjense que esto, esto no lo estamos viendo ahora. Yo ya les digo, no tenemos ningún decapitado por no adorar a la bestia, todavía. Pero mi intención ahora, en este momento, es que podamos empezar a acercarnos a ese pensamiento como algo que no nos tiene que ser ajeno, como algo que no tiene que ser como, a mí eso no me va a pasar porque soy hijo del rey, a mí no me van a decapitar porque soy cristiano. Todo lo contrario, en realidad, como somos cristianos, deberíamos estar dispuestos a enfrentar lo que sea. Uno de los versículos decía que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es como decir, por un lado tengo la comodidad que ofrece el mundo, no Cristo, y por otro lado tenemos morir. ¿Qué eligen? ¿Quién elige la comodidad? Yo muchas veces la elijo, lo confieso. O sea, muchas veces termino eligiendo quedarme en casa en vez de ir a hacer otra cosa que sé que por ahí para el reino es más valioso. El sábado pasado venía a tocar una banda de Mar del Plata con la cual nosotros habíamos tenido contacto cuando estuvimos de gira. Y por la hora, por falta de comunicación con algunos de los chicos, etc., en vez de ir al recital a estar con estas personas, me quedé en mi casa. En vez de morir, de morir a poder descansar, al poder estar menos tiempo con mi esposa, me quedé en mi casa. ¿Cómo? Pensé que alguien había dicho. Fíjense entonces, yo me pongo yo como ejemplo. Les pido que se pongan ustedes en su intimidad también como en el espejo, ¿no? Muchas veces elegimos la comodidad que ofrece el mundo antes que el testimonio y la palabra de Dios, que ahora vamos a ver estrictamente qué es el testimonio. Sí. Bien, ¿escucharon más o menos todos? ¿Alguien no escuchó? Robert.
dijo más o menos que muchas veces por comodidad, por no salir uno perjudicado, toma decisiones que en realidad no agradan a Dios. Ponía de ejemplo que, no sé, te llaman por teléfono y te atiende alguien de tu casa y vos decís, no, decile que no estoy. Y de repente es una pavada y de repente eso pasó seguramente en todas nuestras casas. En todos nuestros trabajos pasó en algún momento, pero desagrada a Dios. Desagrada a Dios, y no solamente eso, sino que de alguna manera el optar por esa conformidad, o sea, no menospreciar la vida de uno y no jugársela en esos aspectos tan pequeños, nos ponen en realidad en una situación de que estamos adorando a la bestia. Nosotros pensábamos que adorar a la bestia era inclinarse ante una imagen de un ser rojo con cuernos y cola con fuego en sus bocas o lo que sea. Y de repente adorar a la bestia puede ser mucho más simple. Mucho más simple. Vamos a leer en Juan, vamos a ir unos cuantos libros más atrás, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 25. ¿Todos lo tienen? ¿Está puesto? Mira, está puesto. Bueno, no importa mucho el contexto, lo que importa ahora es lo que va a declarar Jesús. Fíjense, se los he dicho y ustedes no creen. Le estaban cuestionando a Jesús que fuera el Hijo de Dios, que fuera el Mesías, etc. Y dice, las obras que yo hago, dice Jesús, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces fíjense, veníamos hablando mucho del testimonio de Jesús, y podemos decir, sí, yo retengo el testimonio de Jesús. Pero fíjense que el testimonio está completamente ligado ¿a qué? Las obras en plural. Obras que hacemos a diario, obras que hacemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en donde sea. Esas obras dan testimonio de nosotros. Que yo me haya quedado el sábado en casa porque tenía frío, quería estar con Belén, en vez de ir a ver a esa banda, que más allá de la música, yo iba a ver a las personas, esa obra habla de mí y habla en contra. O sea, complicated. Y fíjense, ahora vamos a leer un versículo más en Primera de Timoteo, para dejar bien en claro qué es esto del testimonio. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Antes de que lo pongan. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Si no, lo leemos, es un pasaje muy conocido. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. ¿Quién lo quiere leer? Aru. Bien, este es el mensaje, dice la versión de Maru. Mi versión y la de muchos otros dice, de lo cual se dio testimonio. ¿De qué se dio testimonio? De Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Ay, escuché muchas cosas. ¿Alguien que lo diga fuerte? Me dio. ¿Y qué más? Se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo en rescate por todos. Eso es una obra. Esa es la obra de Cristo. Ese es el testimonio de Cristo. El haber entregado su vida en rescate por todos nosotros. Ese es el testimonio. Vamos a leer
un pasaje más en Primera de Juan 5. Epístola de Juan, capítulo 5. Versículos del 5 al 12. Son varios capítulos. Si quieren yo los leo. ¿Todos lo tienen? Bien. Primera de Juan. Esperemos un cachito. Sácalo. ¿Está Primera de Juan allá? ¿Sí? ¿Leemos? Espero. Casi al final, antes de Apocalipsis, antes de Judas. ¿Estamos? Bien. Primera de Juan 5, del 5 al 12. Hablando de los decapitados que se van a levantar en esos 1000 años. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién da testimonio? El Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? La verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Creamos. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. ¿Cuál es? Exacto. Que Dios nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio. Y esta vida está en su Hijo, en Jesús. El que tiene al Hijo, vamos a hacerla bien claro, dice el apóstol Juan. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tenemos el testimonio por un lado y la palabra de Dios, y todo lo demás que no es eso por el otro. Por un lado está la vida y por otro lado está la muerte. De un lado está Dios y del otro lado está la bestia. Nos planteamos ahora la situación esta de, bueno, ¿a quién adoramos? Yo por ahí me anoté algunos ejemplos, pero les pido a ustedes que hagan el esfuerzo de pensar en esto, que adorar a la bestia realmente no es algo tan cinematográfico. O sea, Hollywood nos puso muchas imágenes en la cabeza que pensamos que son bíblicas y no lo son. Les leo una cosita que escribí acá. Adorar a la bestia es como ser esclavos. Es estar rendidos al pecado o prácticas que no son agradables a Dios. ¿Por qué estuvimos orando hoy justamente? Para que en el conocimiento de Dios Él nos muestre qué cosas no son de Él, en qué cosas por ahí estamos atados, en qué cosas todavía somos esclavos. ¿Bien? ¿Y qué son ejemplos de estas prácticas? La Biblia habla muy claro y lo hemos visto 1 y 1000 veces. Pero ejemplo de nuestra esclavitud nos puede dar cómo administramos el dinero y el tiempo. Tiempo y dinero, ¿para mí o para el reino? ¿Cuáles son nuestras verdaderas motivaciones para hacer algo? ¿Lo hago por mí o lo hago por el reino? ¿Cómo nos conformamos o cómo nos terminamos conformando a las situaciones? ¿Sabes? Como decía Lago hoy, nos conformamos a la situación y de repente estamos estáticos, viviendo, conformándonos a la situación en vez de ir y hacer discípulos a todas las naciones, que es la comisión que nos dejó Jesús. ¿Qué más? La búsqueda constante de satisfacción personal. Esto tiene que ver con por qué hago las cosas. ¿Lo hago por satisfacción propia o para satisfacer
el agrado de Dios. Hoy mismo orábamos por eso. ¿Buscamos agradarle a Dios por Dios o buscamos agradarle a Dios de repente por nosotros? Fíjense qué tan fino es. La no sujeción a las autoridades y la desobediencia a los padres es otra pequeña muestra de adoración a la bestia. De hecho, en Apocalipsis, no anoté el versículo, pero en Apocalipsis habla de que justamente lo que hace Satanás es poner tal desamor en las personas que ni siquiera se van a tratar como familia, los mismos familiares. Van a estar en contra unos de otros solamente por el odio y por el amor enfriado. Entonces, la desobediencia y la no sujeción tiene que ver con esto, con no entender cuáles son las relaciones que pone Dios entre nosotros. Y por último, de las cosas que anoté yo, ¿no? De las prácticas que no son agradables a Dios. El cumplimiento de reglas para sustituir la adoración a Dios. ¿Qué es más fácil? Les pregunto a todos que somos acá cristianos. Ir todos los miércoles y los domingos a la iglesia, poner en un sobre un poco de dinero y poner el nombre y ponerlo en un alfolí, en una caja, donde sea, y cantar un poco de canciones. ¿Qué es más fácil? ¿Todo eso? ¿O perder la vida predicando el evangelio y testificando? ¿Qué es más fácil? Todos, por eso hoy también empecé así. Todos nosotros vamos a una iglesia, todos nosotros nos congregamos, venimos miércoles, domingos, o a veces eventualmente faltamos, pero nos sentimos bien con eso. Pero de repente, por hacer todas esas cosas que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con la religión, podemos estar igualmente adorando a la bestia. ¿Por qué? Y pregunto si alguien me quiere contestar. ¿Por qué haciendo algo que parece bueno puedo estar adorando a la bestia? Eso mismo. La Biblia también es muy clara en cuanto a estas cosas y lo repite muchas veces, pero aún así por ahí a nosotros, y me pongo yo como ejemplo, no nos queda claro lo que es no buscar ganar nuestra propia vida porque lo vamos a perder. Todos conocemos ese versículo. Jesús dice: el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Todos más o menos conocemos esos versículos, pero muchas veces volvemos, y me vuelvo a poner como ejemplo. Yo el sábado, no yendo, quise ganar mi vida, quise ganar mi comodidad, quise ganar un poco más de tiempo, un poco más de dinero, porque la entrada a un recital te sale plata, y gané mi vida, pero de alguna manera, y Dios me lo recuerda, lo perdí. Porque estos chicos que eran de Mar del Plata, no sé cuándo los voy a volver a ver. Entonces, fíjense, yo yendo a la iglesia, todo lo que dijimos, de repente, en una pequeña cosa, fallé. Entonces, ¿cuántos fallamos acá? A ver, para, cambiemos. ¿Cuántos no fallan nunca? Feli levanta la mano. Envidiemos a Feli porque, él no falla nunca. Volvamos al versículo de Apocalipsis 20, el primero. Si quieren no lo busquen, lo leemos. Vi también a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios.
y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano. La buena noticia con la que podríamos arrancar todo esto, y para que nos quede en mente, es que esto de los que guardan el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, podemos llegar a ser nosotros. No es tan lejano, no es que está en un futuro lejano, que puede llegar a pasar. Realmente Dios hizo todo para que nosotros podamos guardar su testimonio y su palabra. Esa es una muy buena noticia, si nosotros pensábamos que no puede ser así. La mala noticia es que así como es tan fácil y tan accesible de parte de Dios el alcanzar, el permanecer en su palabra y en su testimonio y tener en nosotros mismos su testimonio, así también de fácil puede ser en realidad adorar a la bestia. Pongamos, si quieren, en vez de poner bestia, pongamos nuestro propio nombre, muchas veces porque nos adoramos a nosotros mismos queriendo salvar nuestras vidas. Entonces, este versículo, que ya se fue de la pantalla, no es algo que va a pasar en un futuro. Quiero que nos quede eso en claro. No es algo que está reservado para algunos. No es que estos decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y no habían adorado a la bestia, son la élite de la élite de la élite, son el salón VIP del cielo. Y nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Realmente esos podemos ser nosotros. Y esos deberíamos ser nosotros. O sea, espero no ser decapitado realmente porque no sé cómo será, la verdad. Pero aún así, o sea, quiero que de mi vida se hable del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y de que no reflejo a una adoración que no sea a Dios, una adoración que sea a la bestia de repente. ¿Bien? Fíjense, hacemos un capítulo para atrás si alguien lo buscó, Apocalipsis 19, y vamos finiquitando. No dije el versículo. 19:10. A Juan se le revelan algunas cosas, un ángel le habla y ¿qué dice? Juan se postró a sus pies para adorarlo. Fíjense Juan, el apóstol Juan, que estaba preso en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fíjense, lo podemos poner allá arriba. ¿Qué hace? De repente está postrándose a adorar a un ángel. Fíjense, a todos nos pasa. ¿Bien? ¿Qué le dice el ángel? No. Le dice, mira, no, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Y quiénes son tus hermanos? Los que retienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la exhortación? Adora a Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de todo Apocalipsis y de toda profecía que esté en la Biblia es Cristo. El espíritu de cada cosa que podamos tener como agradable a Dios es el testimonio de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice que Jesús es el Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia, en quien tengo todo mi agrado. Entonces, hoy orábamos y pedíamos a Dios y le decíamos que queremos agradarlo más. ¿Cómo agradarlo más? A Dios, Cristo. Cristo es el único camino. Cristo es todo, digamos. El testimonio de Jesús expresado en la palabra y, como leíamos hoy, revelado también por su Espíritu, que es la verdad, es lo que nos habilita y lo que nos va a mostrar cómo agradar a Dios en todo. Tiempo, dinero, acciones, qué es lo que hacemos cada día de la semana, cada hora de nuestra vida, en todo momento. Adoremos a Dios y el Espíritu nos va a revelar qué es lo agradable y qué. Y un último ejemplo, un último versículo, Hechos 20. Saltamos con Hechos, medio raro. Salimos de Apocalipsis, de toda esa secuencia de versículos medios raros, y vamos a algo que dice el apóstol Pablo, y que
Bueno, los que estuvieron en el Radical se lo saben de memoria. Negro, te miro. Y este debería ser un poco el lema de toda nuestra vida, sacando todo propagandismo y todo lo de aprenderse las cosas de memoria y ya. Esto debería ser lo que vivamos todos los días de nuestra vida. Hechos 20, versículo 24. Veo que me mirabas, Daniela, con cara de... Dime el versículo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No estimemos nuestras vidas como preciosas para nosotros mismos, porque nos vamos a correr del eje, vamos a ir para otro lado. No estimemos nuestra vida con tal de acabar nuestra carrera con gozo. El domingo Jeremías predicaba de que Dios tiene una voluntad particular y un propósito particular para cada uno. ¿Cuál es? Ese es un poco la tarea de cada uno de ustedes, y cumplirlo es la obligación. Fíjense que Pablo acá dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pablo tenía un ministerio específico, pero todos nosotros tenemos algo específico. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Bien, vamos a orar ahora, y no sé si alguien tiene algún motivo más de oración, pero lo que está en mi corazón orar en este momento es que realmente podamos someternos al testimonio de Jesús y a su palabra, de tal forma que todo esto permanezca en nosotros, que realmente la vida expresada en Cristo esté en nosotros. Y si hay algo, como hablábamos hoy, como estábamos orando, si hay algo que nos impide tener esta relación con Dios, que nos impida tener el testimonio de Jesús y que la palabra de Dios transforme nuestras vidas, lo que sea, Jesús pagó, Jesús perdonó. Está todo, digamos, abierto para que podamos tomar una decisión, arrepentirnos y volvernos completamente a Dios. Oremos por eso, oremos para que realmente en nosotros el testimonio de Dios sea de verdad y no un versículo más que leímos un miércoles de abril. Que realmente el testimonio y la palabra de Dios abunden en nosotros. Y no solamente en nosotros, y esta es la segunda parte de la oración, sino que realmente demos nuestra vida al Señor para que Él mismo nos use para dar testimonio de esta gracia tan grande a todo el mundo. Por ahí no todos vamos a ir a todo el mundo, pero cada uno tiene un ámbito en el cual dar testimonio. La única manera de dar testimonio es que el testimonio esté en nosotros. Y ahí está resumida las dos oraciones, las dos peticiones que vamos a estar haciendo. Oremos. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, habiendo escuchado tu palabra, habiendo, Señor, leído y releído reiteradas veces, Señor, esta palabra, tu testimonio, Señor, tu palabra, tu testimonio, tu palabra, constantemente, Señor, tu testimonio y tu palabra son el motor de nuestra vida, Señor, o deberían serlo. Te pedimos perdón, Señor, si algo movilizó nuestra vida, algo movilizó nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras fuerzas, Señor. Si algo movilizó todo nuestro ser, que no sea tu palabra y tu testimonio, Señor. Si en algo, Señor, nos movimos por nosotros mismos, por nuestro ego, Señor, por nuestras propias motivaciones, por nuestra propia comodidad, Señor, te pedimos perdón. Realmente, Señor, reconocemos que hacer las cosas por nosotros mismos es dejar de adorarte a vos, Señor. Y dejar de adorarte a vos es ponernos en la lista de adoradores de la bestia, Señor. No queremos estar ahí, no queremos perder nuestra vida, sino queremos encontrarla, Señor. Y sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo, Señor. Por eso
Te clamamos, Señor, que ahora Cristo sea revelado a nuestras vidas, Señor, de una manera contundente, Señor, de una manera potente, Señor. Que Cristo sea revelado para que caiga toda mentira del diablo, para que caiga, Señor, todo lo que construimos en nuestra vida que no es tuyo, Señor. Todo altar en el cual diariamente nos postramos a adorar a ídolos, Señor, aún a nosotros mismos. Señor, lo queremos derrumbar en el nombre de Jesucristo, y que vos con tu poder, Señor, y con tu sangre nos limpies para adorarte a vos, Señor, como a vos te agrada. Señor, oramos, ya oramos, ayunamos, Señor, y aún seguimos orando y ayunando, que queremos conocerte más, Señor, queremos agradarte más, Señor, queremos tener una relación más profunda con vos. Por eso, Señor, ahora nos sometemos a tu disciplina, nos sometemos a tu palabra, Señor, la cual leímos hoy. Y, Señor, rechazamos todo pensamiento del diablo y todo pensamiento de mentira, Señor, que no es tuyo. Te pedimos perdón, Señor, por aún pensar que nuestra vida era algo para guardar, Señor, cuando tu palabra revela constantemente que bien podríamos ser decapitados, que bien podríamos ser muertos por tu testimonio y por tu palabra, Señor. Y eso estaría bien, y eso sería agradable a tus ojos, Señor. Porque, oh Señor, nuestra vida no es valiosa si no es para dar testimonio, Señor. Nuestra vida no vale de nada si tu palabra no permanece en nosotros, Señor. Porque el único fruto que podemos dar, que sea bueno, es permaneciendo aferrados a Cristo. Señor, te pedimos y te rogamos, Señor, que tu testimonio sea revelado en esta noche a nosotros, que tu Espíritu nos lo muestre, Señor, que tu palabra, Señor, la cual escuchamos hoy, aún a lo largo de nuestra vida, venga a nuestra mente, Señor, trayéndonos arrepentimiento y trayéndonos a nuestra mente, Señor, lo que es realmente el testimonio de Cristo. Y, Señor, y que podamos expresarlo diariamente, Señor, en cada día de nuestra vida, podamos vivir este testimonio tan valioso que es el de Cristo, Señor, y que ese testimonio no quede en nosotros, sino que seamos testigos, Señor, en nuestras casas, en nuestros trabajos, Señor, en donde sea que estemos, podamos ser testigos de tu gracia, Señor, porque este es el testimonio que vos te diste, Señor. Vos en Cristo te entregaste para el rescate de nosotros, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por tu obra, Señor, la cual testifica que sos Dios. Gracias por tu obra de salvación, Señor, en la cruz. Gracias por tu sangre, que también es un testimonio constante, Señor, de que vos moriste por nosotros. Gracias por tu resurrección, Señor, porque es testimonio de tu poder. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque es testimonio de que vos estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Señor, te adoramos, Señor. Queremos bendecirte, queremos alabarte, Señor. Queremos adorar tu nombre, queremos exaltar tu amor, Señor. Queremos ser vestidos con tu paciencia, Señor. Queremos ser vestidos con tu amor. Y queremos que así como vos nos perdonaste, Señor, nosotros perdonar a todas las personas que nos ofendieron, Señor. Porque ese es el testimonio de que estás en nosotros. Ese es el testimonio de que tu amor está en nosotros, Señor. De que así como vos nos amaste, amamos, Señor, a todos. Señor, te amamos, te bendecimos y por eso te cantamos, Señor. Te cantamos, Señor, que venimos a adorarte. Queremos conocerte, Señor, cada día más.